segundo webinar de terapia ocupacional. Para quienes participaron en el primero, que fue la semana pasada, en el chat está el link para que puedan acceder a la grabación. Y hoy día tenemos dos invitadas tremendas, espectaculares. Estamos felices de que las chicas se hayan conectado, hayan tenido la disposición para sumarse a esta actividad. Y bueno, agradecer a todos los que han participado, tanto titulados como estudiantes de terapia ocupacional, e invitados externos, ¿cierto? Que hemos tenido una muy buena convocatoria, así que estamos muy contentos con esta actividad que hemos podido realizar, ¿ya? Nuestro tema de hoy es prácticas transformadoras de terapia ocupacional desde el feminismo, y nuestras invitadas son Paula Paredes, ella trabaja en la corporación Cordes, es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, con magíster en intervención psicosocial, y aparte de la corporación Cordes también ella es académica y hace clases felizmente con nosotros en la Universidad SEC y también en otras instituciones de educación superior. Y también la acompaña Alexandra González, ella trabaja en el COSAM de Los Prados, en un programa ambulatorio intensivo de mujeres, ¿cierto?, con consumo de sustancias. Y también ambas son miembros del núcleo feminista de terapeutas ocupacionales, así que estamos de verdad súper contentos porque también es una temática que nos interesa, que es del interés de nuestros titulados, de nuestros estudiantes y en general de la población actual, así que la más cordial bienvenida. También agradecer a Seguimiento Titulado, a Paula, que está presente también apoyándonos en esta actividad, Paula Lara, y al equipo de terapia ocupacional de la Universidad SEC, ¿ya? Le quiero pedir a todos nuestros invitados algunas pequeñas instrucciones. La primera sería que por favor mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición de las invitadas. Aquellas personas que quieran ir haciendo preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, o bien esperar al final de la presentación donde pueden hacer preguntas con micrófono abierto, ¿ya? Por otra parte, recordarles que tenemos también una encuesta que queremos hacer, pedimos que la vayan contestando en la medida que vaya avanzando la exposición, porque también eso nos sirve a nosotros para proponer nuevas actividades y hacer mejoras en lo que sea necesario. Si alguien tiene problemas con el audio o algún otro tipo de problema técnico, también le pedimos que nos escriba por el chat para evitar la interrupción de la exposición de las chicas, ¿ya? Así que eso, muy bienvenidas. Paula y Alexandra pueden comenzar cuando ustedes quieran. Gracias, Claudia. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla y les vamos a mostrar un PPT que elaboramos en conjunto con la colega y amiga aquí, y les vamos a contar un poco cuál es nuestra experiencia como parte de una organización de mujeres que nos denominamos feministas y que por la vida nos desarrollamos como terapeutas ocupacionales en el ámbito más laboral, ¿ya? Dale, Alexandra. Bueno, igual, de todas formas, muchas gracias por el espacio, por dejarnos participar acá. Y bueno, contarles un poco en este ratito que tenemos de qué es este núcleo de terapeutas ocupacionales feministas en el que participamos, contarles y compartir la experiencia a todas, todos y todas. ¿Ya? Entonces, bueno, yo soy Alexandra González, mi amiga Paula Paredes. Vamos a hacer una pequeña hoja de ruta, vamos a presentarnos de quiénes somos, contar un poco de qué es la historia o cómo se ha ido formando este espacio, cómo se llega a ser el núcleo de terapeutas ocupacionales, un poco la orgánica de cómo funciona este espacio, porque, bueno, en esta historia ha sido como ir pensándonos y ver cómo poder funcionar efectivamente. Algunas investigaciones de las integrantes, ahí abajo está de nuevo la penca, y algunos trabajos que se han hecho actualmente dentro del núcleo.
la forma de contacto y al final las preguntas que habían comentado antes que se iban a hacer. Bueno, aquí contarles un poco que titulamos esta presentación Prácticas transformadoras de terapia ocupacional desde el feminismo. Es un nombre que pensamos un poco, ahí nos ayudó la Fernanda Salinas, hay que decirlo, pero el foco de esta presentación es contar la historia de este núcleo y algunas estrategias que nosotras hemos encontrado como organización feminista para transformar parte de nuestras prácticas como terapeutas ocupacionales. Y una manera que encontramos de transformarlas igual es a través de este logo que tenemos, que está surgiendo algunas modificaciones. En el futuro puede que cambie, pero por ahora esta ha sido una imagen que nos ha permitido socializar nuestra experiencia como organización, como grupo de mujeres, como feministas, que practican la terapia ocupacional en su ejercicio más laboral. ¿Ya? Lo decimos así, y de repente con la Alex a veces decimos núcleo feminista de terapeutas ocupacionales, otras veces decimos núcleo de terapeutas ocupacionales feministas, porque eso también fue todo un proceso respecto a cómo llamarnos cuando decidimos agruparnos. Y actualmente hablamos más de este núcleo feminista porque nos consideramos, antes de ser terapeutas ocupacionales, mujeres que nos declaramos feministas, ¿ya? Eso es algo que compartimos todas las del núcleo. Y esta lámina es mostrarle esa imagen que nos ha acompañado durante 5 años ya. De hecho, este año fue nuestro cumpleaños número 5, y que no sabemos cómo pasó tan rápido, pero pasó nomás. Y afortunadamente yo he estado desde el inicio de esta organización, desde este grupo, y de ahí ha ido transformándose, pero en general hemos sido un grupo que ha tendido más a crecer que a cambiar tanto, digamos. Somos más. Y esperamos seguir siendo más también, ahí también tenemos nuestras discusiones. Pero esta imagen es compartir eso que hemos construido en estos 5 años. Ya es una imagen que elaboró la conocida de la Vane, y que la construyó a partir de varias ideas que nosotras deslizamos después de que hablamos mucho tiempo cómo nos juntábamos, para qué nos juntábamos, por qué nos juntábamos, ¿cierto? Y nació esta imagen que representa a mujeres, ¿cierto? Y la idea de núcleo fue algo que fuimos construyendo también con el tiempo. ¿Quiénes lo componemos actualmente? Igual, súper importante, yo creo que ha sido un proceso esto de la composición, porque como decía la Pau, esto en un comienzo parte desde un grupo de mujeres que están haciendo una cuestión más bien académica. Y en eso se empiezan a dar cuenta de que efectivamente podían salir otros tipos de hacer, otros tipos de poder conversar lo mismo, de poder relacionar la temática, quizás llevarla a otros planos que no fuera solamente académico. Y en eso parte como algo pequeño, pero en la medida que va pasando el tiempo empieza a expandirse esto. Y ahora somos 19 mujeres, ahí están todos los nombres de quienes lo componen. Es bien importante, porque a fin de cuentas es muy importante observar el cómo cada una de nosotras le va dando un toque o un color a este núcleo, como en la forma en que va evolucionando. Y dentro de las primeras partes, como núcleo ya como conformado, fue esta declaración de principios que pusimos parte de, que es como un poco, tal cual como lo dice, una declaración respecto a esta unión o un poco al juntarse entre estas mujeres que coincidentemente estudiamos terapia ocupacional todas también, y poder decir algo como concreto. Entonces, por eso pusimos también como una parte de la declaración para compartirlas con ustedes. Me voy a leer este pequeño párrafo.
Somos mujeres diversas, feministas, terapeutas ocupacionales, que nos hemos constituido como núcleo desde la convicción de que el encuentro con otras mujeres permite transformarnos. Esta es la primera parte que pusimos y queríamos compartir. Y de ahí continúa. Esta declaración de principio surge también con el tiempo respecto a como ir reconociéndonos igual como una organización ya, no solo como este grupo de mujeres que estaban investigando, ¿cierto? O que estaban desarrollando algunos trabajos en el ámbito académico, sino que si bien ese fue como el motivo que nos reunió, el encontrarnos, en ese momento éramos 9 mujeres que de distinta manera estábamos investigando sobre el género, algunas ya declaradas sobre el feminismo, y cuando ya decidimos estar como organización, ¿cierto? Como grupo, elaboramos esta declaración, y parte de esa declaración dice asumirnos feministas, también implica para nosotras una invitación a resignificar nuestra historia, a problematizar el patriarcado y sus mecanismos de acción en nuestras cotidianidades, y desde ese lugar criticar propositivamente las relaciones de poder que cruzan nuestras relaciones y territorios. Nos identificamos como terapeutas ocupacionales feministas, ya que problematizamos nuestra disciplina, sus fundamentos y nuestras propias prácticas, con el fin de proponer nuestras formas de comprender, hacer y sentir las terapias ocupacionales desde ser feministas, entendiendo la naturaleza política de las ocupaciones y estableciendo los derechos humanos como la base de pensar toda transformación. Es importante también mencionar como el tema de la declaración, porque es como yo lo visualizo como una piedra, es como que te permite partir de, no sé si partir, pero tener como un punto muy en común entre todas, porque a fin de cuentas todas las cuestiones que nosotras hacemos son cuestiones que son comunes, son pensadas, son reflexionadas en una cuestión común. Entonces esta declaración es algo que nos significa a todas un poco. Eso. Y bueno, en torno a como algunos hitos importantes de estos 5 años, es que, bueno, parte del 2015, así que sí, efectivamente son 5 años, aniversario hace poco. Se han hecho ciclos de encuentro de terapia ocupacional feminista, y se hicieron estos ciclos de encuentro, si es que no me equivoco, fueron en Reusach, yo ahí no estaba, ¿cierto? Sí. Y los temas que se trabajaron ahí fueron mujeres, identidad ocupacional y violencia machista, discapacidad y género, trabajos de cuidados. Estos fueron como en varios momentos como separados, no fueron todos en un mismo día. Y se han hecho participaciones en otros espacios, por ejemplo, algunos encuentros en la ETOUCH, el ciclo de encuentros de terapia ocupacional feminista, Congreso Argentino de Terapia Ocupacional Paraná, y también la participación de tesis, o sea, no sé si participación, pero sí la publicación de tesis magíster y seminarios de título en congresos. Sí, como para complementar lo que cuenta la Alex, cuando empezamos en enero del 2015 a reunirnos, como nos unía este ámbito más académico, lo que fuimos descubriendo durante esos 2 primeros años de organización, de agrupación, fue que si bien el espacio nos permitía, por ejemplo, hablar de cómo estaban nuestras investigaciones, estudiábamos juntas, como que me parece importante contarles esas partes como más prácticas igual de la experiencia, como que nos tutoreábamos un poco entre nosotras respecto a alguna de estas investigaciones, o incluso de pronto hablábamos de nuestros espacios de trabajo, ¿ya? Porque nos unía ser terapeuta ocupacional, estar ejerciendo, ¿cierto?, esta disciplina, pero todas teníamos como preguntas sobre qué pasaba con las mujeres con las que trabajábamos, ¿ya? Y finalmente en esos 2 primeros años, si bien la reunión que se transformó en una reunión mensual, que nos tomaba, por ejemplo, toda una mañana, ya de los sábados, en algunos lugares,
voy a nombrar un lugar muy emblemático de nuestras reuniones, que es el MEMT, que está en Independencia, que es un lugar que siempre nos ha prestado su espacio físico, ¿cierto?, para reunirnos, 9, 50 mujeres, depende de la actividad que estamos haciendo. Finalmente nos seguíamos reuniendo mes a mes, porque todas teníamos una experiencia también desde nosotras mujeres, ¿ya? Y yo diría que los 2 primeros años también fue de mucho fortalecimiento entre nosotras, porque finalmente ya no se trataba solo de cómo acompañábamos, por ejemplo, a las mujeres con las que trabajábamos, o cómo dialogábamos sobre género, sobre feminismo con nuestros equipos de trabajo, ¿cierto?, sino que también era entre nosotras mismas. Y en esos 2 primeros años, al menos para mí también fue muy importante hacer ese cambio de tal vez ya no hablar de la perspectiva de género, de los estudios de género, sino que construir y declararse feminista, ¿ya? Feminista desde los feminismos también. No quiero decir que porque nosotras seamos una organización que lleva 5 años reuniéndose, todas pensamos igual, todas tenemos la misma perspectiva, ¿cierto? No, tenemos ámbitos en común, de todas maneras. Tenemos una motivación que nos lleva todo el tiempo a reunirnos, pero muy distinta en cada una, y eso también es lo bonito, lo importante, y yo creo que es la práctica política y transformadora que queremos tratar de transmitirles hoy. Y los hitos que aparecen aquí que mencionaba la Alex, tienen que ver con momentos en la historia del núcleo en el que hemos hecho una actividad más o menos grande, digamos así en términos más coloquiales. Y una de esas actividades, claro, fue este ciclo de encuentros que después como de 2 años de trabajo más o menos, de juntarnos, de encontrar formas de activismo también, porque después decantamos en no solo, por ejemplo, estudiar o leer sobre feminismo, o compartir nuestras investigaciones, o terminar nuestras investigaciones y publicarlas, sino que también fue, bueno, ¿qué se hace con esto, cierto? Cuando uno se pregunta como, bueno, ¿qué hago con todo esto que sé? ¿O qué hago con esto que hemos construido juntas? Y fuimos cruzando una línea hacia el activismo también. Y fuimos, no sé, pues fabricando lienzos, por ejemplo, empezamos a ir como organización a las marchas del 8 de marzo, a las marchas del 25 de noviembre, y de ahí en nuestra red, porque cada una tenía su red también, nos fueron preguntando otras mujeres, también terapeutas ocupacionales en formación, o ya colegas egresadas de las instituciones, qué íbamos a hacer, por qué no hacíamos algo, o cómo hacer para entrar al núcleo, eran algunas preguntas. Y este fue un momento bien importante para nosotras porque ahí nos abrimos, digamos, al resto de las personas que nos estaban como contactando. Y también en ese momento el grupo dijo, bueno, compartamos esto que tenemos. Y lo que teníamos en ese entonces era nuestra historia como organización, por eso ese tema núcleo de terapeuta ocupacional feminista, en ese entonces como que esa era la declaración, y fue decir, bueno, quiero hacer una práctica de terapia ocupacional desde el feminismo, compartamos lo que nosotras hemos descubierto, entonces contamos la historia del núcleo, un poco lo que les estamos relatando ahora, y compartimos algunos elementos a través de metodologías muy participativas. Y hago el énfasis en muy participativa porque era efectivamente eran reuniones que pensamos para que las personas pudieran compartir sus experiencias. No era desde esta posición de poder en la que yo digo, bueno, el feminismo se hace así, la terapia ocupacional feminista se hace de esta otra manera. No, fue, mira, nosotras hemos hecho algunas reflexiones sobre mujeres, identidad ocupacional y la violencia machista, y esa es una colega y amiga del núcleo que hizo toda una investigación respecto a eso, y se compartió en una oportunidad. Otras colegas han investigado sobre
discapacidad y género, y también ese fue otro momento para compartir. El trabajo de cuidados también fue una investigación y es parte del ejercicio laboral que hacen dos mujeres del núcleo feminista de terapeutas ocupacionales en esta institución que yo les menciono, que es el MENT, histórico lugar de acompañamiento a mujeres, ¿ya? Y esto lo realizamos, esto es como algo más anecdótico, en marzo, y ahí decidimos que nunca más había que hacer actividad en marzo porque fue súper difícil, marzo es un mes complicado, pero nos tomó un mes estos ciclos de encuentro, ¿ya? Ese fue un hito bien importante para nosotras porque nos permitió, como les digo, abrirnos y también pensar, bueno, quiénes más están compartiendo esta perspectiva de trabajo, ¿cierto? Y ahí hicimos una primera apertura de nuestra agrupación. Ingresaron personas, en general algunas colegas que alguna de nosotras ya conocía, que le interesaba ser parte del núcleo, y, y nosotras las fuimos acogiendo, y ahí crecimos en número, creo que en esa época éramos como 12 o 13, ¿cierto, Alex? Y de ahí siempre ha sido en nuestra historia la idea de abrirnos, pero también ser muy responsable con nosotras mismas, porque el trabajo que hacemos, y lo digo así porque es un trabajo, es un acto político también el agruparnos, lo hacemos desde un lugar muy valioso personal para cada una, y entonces siempre ha sido un espacio muy cuidado por nosotras. Por eso en la historia, los momentos en los que ingresan personas a ser parte con nosotras de este núcleo, es desde lugares súper acompañados también, pensados, y con mucha responsabilidad también, porque requiere ese momento de tiempo de nuestras vidas, ¿ya? Es tiempo, es energía, ¿cierto? Es algo importante, ¿ya? Y de ahí, cada una de nosotras siempre ha estado de alguna manera vinculada a espacios académicos, por eso ustedes ven que nuestras participaciones a veces están muy ligadas a esos espacios, por ejemplo, como ahora, ¿cierto? Y han sido lugares de transformación también para nosotras, ¿ya? Ir a los encuentros de los estudiantes de terapia ocupacional, ir y, por ejemplo, contar esta historia, contar este grupo en un congreso de terapia ocupacional también, o en la presentación de la defensa de las tesis que hemos hecho de las investigaciones, poner al núcleo como un espacio de acompañamiento para nosotras, son actos políticos y transformadores de nuestra disciplina, ¿ya? Ahora, nuestra historia está marcada por, nosotras ahora seleccionamos algunos hitos, pero hay otros momentos importantes también, pero nos parecía importante para este momento, para el ahora, para estas personas que nos están escuchando, que veo que son mayoritariamente mujeres, mencionar estos momentos, ¿ya? Y decir que son 5 años, ahí hay algunas fotos de las que conformamos el espacio durante los primeros 5 años. Esta foto es la más actual, ahí estamos todas. Sí, igual yo creo que es importante esto de cómo se ha ido transformando el espacio, porque efectivamente desde un comienzo, aparte sí, yo llegué en otra instancia y a mí me parece muy curioso, muy enriquecedor también cómo se ha ido transformando este espacio de a poco. En un comienzo, claro, eran 9 efectivamente, y después empiezan a pensar esto de que efectivamente se puede abrir el espacio a no solamente esas 9 mujeres que podían conversar constantemente en estos espacios tan íntimos, de una visión más crítica de lo que estaban leyendo, que estaban discutiendo, que estaban viendo, que estaban viviendo también.
el hecho de poder, yo creo que sí, pues esto de los ciclos de encuentro abrió como un hito bien importante, poder decir sí, efectivamente se puede salir un poco como de lo privado, por decirlo de cierta forma. Y ahí se empieza a incluir esta gente, pero como de la conocida eh, como la referencia. Mm, Y en un momento es como que decir, ya, sí, pueden entrar otras personas quizás que no sean referentes, pues, que no sean amigas o conocidas de. Y ahí se hace, también nuevamente se piensa esto de cómo poder incluir a otras mujeres que quizás estén interesadas en esto mismo. Y se piensa el cómo poder abrir esta puerta, cómo mantener o decir, ya, sí, en realidad podría ser tú, o si tú quieres, etcétera. mm, Y también, y no fue como, oye, ya, hagamos un día y tú ingreses, sino que fue como presentarnos, ver si es que efectivamente es el lugar que también están buscando, porque uno puede decir, ah, el núcleo, ya, sí, me encantaría participar del núcleo sin saber muy bien de qué se trata, sino que fue más bien explicar, mira, este es el espacio, esto es lo que hacemos, son nuestros tiempos, y cuando decimos nuestros tiempos implica el tiempo de muchas personas, entonces buscar un espacio en común también es un esfuerzo, eh, y en eso llegan otras mujeres, se incluyen más, eh, y terminamos siendo estas 19, mm, que antes éramos más, y que en el camino también mm, hay algunas que van diciendo, sabes que en realidad no tengo tiempo, o no es mi espacio, o no puedo, mm, o, o en estos momentos, no sé, mi vida está en otros lados y mm, quizás puedo volver acá en otro momento, eh, pero ahora no, mm, que han sido también formas de pensar las participaciones, porque hay veces que está mucho interés de decir, ya, si quiero participar, pero hay veces que se pueden participar de unas formas muy variadas, que son mm, cosas que también hemos pensado, que hemos discutido, que no implica siempre el estar ahí como presente, como tu persona completa ahí discutiendo estos temas, sino que también puede ser el ver, el conocer, el poder decir, oye, ¿sabéis qué? Escuché esto del núcleo, no sé, comparto la red social, por ejemplo, ahora mm, que se puede, que está un poco más activa. mm, Entonces, eso también ha sido como una evolución súper rica del espacio. Yo creo que en estos momentos es como eh, poder conocernos antes de poder eh, seguir como en otro momento o otro hito histórico nuevamente. Entonces, mm. como que siento que estamos como en una parte más o menos llana. Y claro, también es como decía la Pau, esto de que cada una es como que uno, no sé si se fragmenta un poco, pero cada uno tiene unos espacios distintos de participación. Y en esos espacios también uno lleva como un pedacito del núcleo. Y al revés, de los espacios donde uno participa, lo lleva el núcleo y así sucesivamente. Entonces en realidad somos 19, pero en estos 19 hay un montón de espacios también donde se está participando y también nos están incluyendo, o al revés. Mm. Sí, Em, sí, puede ser un granito porque el año pasado, em, claro, hace como un poquito más de un año atrás, pensamos todo esto con el grupo, habían varias personas que alrededor de cada una de las miembros en ese momento, que preguntaban así, ¿cómo hago para ingresar? ¿Cuándo ingreso al núcleo? ¿Cuándo abren los espacios? Y lo que generamos ahí fue toda una actividad sistemática muy organizada para recibir a 7 nuevas mujeres, ¿ya? Y hoy logramos ser estas 19. No me equivoqué, Alex, ¿cierto? Son 7. o Sí. sea, eres que eran más, Ya. pues, porque la Andrea creo que se fue. Ah, verdad, claro. Eh, claro, ingresaron como un grupo de personas de las que, claro, lo que podemos decir es que se mantienen 7 hace un año. Sí. Y estamos en el ejercicio de también todas volver a reconocernos. Y esta es una reunión que tuvimos hace poquito, como a fines de julio. Fue nuestra reunión de planificación anual, Mm. porque lo hacemos también, siempre desde hace 5 años. Una vez al año nos reunimos para pensarnos juntas
y articular alguna forma de actividad, de participación, o de nuestra misma orgánica, digamos, también. Y bueno, y antes también saber cómo estamos, como que es súper importante, como que, por ejemplo, yo antes de ingresar al núcleo pensaba que, el núcleo, como que van a estar conversando, no sé, de tal autora y tengo que tener cierta cantidad de bibliografía en mi cabeza como para poder estar ahí, porque si no, no sé, me van a mirar feo. Y en realidad es otro espacio, es como para saber muy, mucho de esto de cómo estás, en qué estás pensando también, y como muy fuera también de la academia. Pero también somos profesionales y tenemos esta parte también de la academia y que varias también han hecho cosas con esta información bien importante y por eso también consideramos que era relevante poner acá esto de las investigaciones de algunas integrantes. No están todas, obviamente, porque somos varias. Hay Pero algunas... Dale. que también es un acto importante que pusimos primero La el sistematización. trabajo escrito, Sí. claro, que hemos podido hacer como núcleo. Ese ¿Ya? fue el trabajo que... bueno. No, dale, dale. Que demoró como 2 años en poder hacer esa sistematización. Desde ese marzo del 2017. Mm, Porque no fue que dijéramos, ya, una va a escribir y otra la va a revisar, sino mm, de que fue más bien todas vamos a ver, vamos a leer, vamos a pensar, vamos a escribir, vamos a revisar, y eso también considerando los tiempos de cada uno, porque eh, todas tenemos una vida, también trabajamos en un espacio aparte y eso implica tiempo. mm. Y eso demoró 2 años en poder escribirse, pensarse y poder decir ya, al fin de cuentas está este documento escrito que yo creo que plasma un poco el trabajo que se hizo en ese espacio. Mm. O lo trata de hacer lo mejor posible. Yo creo que como que refleja un momento bien importante. Pero Sí. a mí me gusta que haya durado 2 años porque siento que efectivamente es un reflejo de la consideración de los tiempos de cada una de las integrantes Mm. de este espacio. Como que si hubiese Sí, sido más rápido, y hubiese sido como que ya una lo escribe, la otra lo revisa, ya listo, ya claro, hagamos una publicación. claro que lo interesante ahí es que fue un ejercicio efectivamente colectivo, como no fue como si fuera colectivo, sino que efectivamente todas participamos en alguna parte del escrito y eso fue harto trabajo porque efectivamente cada una escribe distinto, piensa o puede como poner en papel o en un documento, como dice la Alex, eh, lo que fue esa experiencia de ciclos de encuentro, de hablar ya derechamente de una terapia ocupacional feminista desde nuestra experiencia. ¿Ya? Entonces ese es como un gran trabajo concreto que realizamos con el núcleo, que está disponible. Ustedes nos pueden escribir, ubicar en las redes sociales, como ya que estamos en esta Estamos dinámica moderna ahora. actual, claro. Eh, y acceder a él ya es un material que está disponible para quienes están en formación, para quienes ya están descubriendo, para quienes ya han dado muchas vueltas en la terapia ocupacional y ahora quieren indagar sobre esta área, pero es un material que está disponible, ¿ya? Así como también nosotros pusimos tesis de magíster de algunas de las integrantes, porque son escritos muy valiosos también, eh, que se pueden solicitar, algunos están publicados en las bibliotecas virtuales de las universidades también, pero de todas maneras pueden hacer la solicitud directa a nosotras si alguna quiere investigar, indagar o simplemente como leer lo que hemos escrito algunas. Y también, bueno, ahí lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero son formas de intercambio también que nosotras valoramos significativamente hacer. Ya no es que necesiten un gran permiso para pedir
o que sean como escritos que no estén accesibles, porque no es la idea, pues la idea es compartir, ¿cierto? Hacer el intercambio. Entonces hay algunas tesis que están orientadas, por ejemplo, a problemas de salud mental, desde una perspectiva feminista, en mujeres, identidades ocupacionales, también es una tesis de magíster de una colega que hace este cruce entre la perspectiva feminista y la intervención propiamente tal para como una práctica emancipadora, ¿cierto? En mujeres que han vivido violencia machista, y hay algunas presentaciones, esta es una presentación más internacional, eso sí hay que decir, pero también es una investigación que está disponible sobre discapacidad, dependencia, los cuidados y el feminismo, y es un relato de reflexiones de las asistentes comunitarias en Chile, ¿ya? Y así hay otras colegas que han escrito también, entonces está disponible ahí para ser solicitado. Mm. Ahora, en toda esa historia hemos construido esta orgánica. Ya. Lo que pasa es que, claro, en un momento como que eran 9. Y organizarse entre 9 personas es un poco más simple que organizarse, un poco, no estoy diciendo que sea como ágil, nada, que 19 personas. O sea, ya con 19 personas uno empieza a pensar qué más se puede hacer, y así constantemente, qué más podemos hacer, qué podemos hacer. Y ese que podemos hacer implica organizarse de cierta manera, eh, porque ese qué más podríamos hacer implica en distintas áreas. Esto fue en una de nuestras jornadas, esta jornada anual, que fue que pensamos y dijimos, sí, en realidad podríamos organizarnos en espacios distintos, que cada una de las integrantes elija un espacio, para que pueda, como, no sé si potenciarlo, pero concentrarse un poco más en ese espacio, en ese lugar, y ver cómo va evolucionando, si es que funciona, si es que no, si es que hay que cambiarlo, si es que es necesario, si es que no, etc. Y estas comisiones surgen porque, no sé, antes de cuando eran menos, no sé, había alguien que mandaba un correo. Y el correo era como, ya, ¿pero quién lo va a revisar? No, yo lo revisé, ya, pero... Y le contestaste, ¿y quién le contestó? Porque todas podamos ver el correo. Yo le contesté, ya, pero y era como un poco, no sé si desordenado, pero como que costaba un poco que fluyera quizás la información. O de repente si queríamos, o nos llamaban de algún espacio y nos decían, oye, podrían participar de acá en esta universidad. Y era como, ya, pero ¿quién podría hacer el enlace con esta persona? Organizar ese espacio. ¿Quién podría estar ahí? ¿Quién podría después ver dónde se va a hacer cuando nos podíamos juntar físicamente? Si es en otro lugar que no es en Santiago, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Quién va a ir? Etcétera, etcétera, que son como cuestiones que uno va notando en la medida que va viviéndolo, experimentando. Entonces, por eso surgen estas 5 comisiones. La primera que voy a mencionar es la DIDEO, que es la Dirección de Orientación, que lo que hace principalmente es ver la economía del espacio del núcleo y un poco orientar respecto al correo. ¿Por qué? Porque llega un correo y es necesario que se haga una lectura de eso y que se envíe a donde corresponde, que es una de las comisiones que existe, y que se le dé una respuesta a eso. Entonces ahí reduce la cantidad de personas, pues efectivamente darle respuesta a eso en particular del correo y ver cómo se va a resolver, si es que lo podemos resolver de alguna forma. De ahí también sale la Comisión de Producción Teórica, que se encarga principalmente de, como su nombre lo dice, de producir teóricamente. Quizás, no sé si más de pensarlo, quizás más de escribir, más de ir reflexionando como brevemente, quizás en un grupo más reducido, no diciendo de que el resto de las integrantes no pueda hacerlo, sino que como organizar de cierta forma cómo se va a producir teóricamente. Si es que se va a escribir algo, por ejemplo, quizás presentarlo a todo el núcleo, oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer este escrito, o si queremos pensar este tema en particular,
como que en este grupo en específico se piensan esos temas. También surge esto de encuentros ampliados, que está en esto de que comentaba hace un rato, que es esto de poder decir, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar en tal parte y queremos hacer esto. Entonces eso implica que alguien tenga que organizar el espacio, el lugar, la gente, las inscripciones, El material, las el tareas. material, si va a haber un lápiz, si es que va a haber una cartulina, si es que va a haber una chapita, todas esas cosas que es su trabajo también, que es harto, tiene que ver con esta comisión en particular. Y esta tutoría entre pares, que es una comisión que surge también para mantener de repente un poco esto desde el comienzo del núcleo, que tiene que ver con esto de poder conversar cuestiones entre nosotras y con otras personas también, respecto a temas en particular. Por ejemplo, si es que hay alguien que tiene alguna duda con, por ejemplo, laboral, este era un espacio de que quisiera conversar, se abre una tutoría en particular. O sea, con este tema en particular se va a discutir este tema. Pueden ser entre las mismas integrantes del núcleo, como se abre de repente a tutorías a equipos de trabajo, por ejemplo, que solicitan algún apoyo de alguna reflexión. Y este activismo que es más bien relacionado como con el exterior, siento yo, que es como las redes sociales principalmente, el Instagram, el Facebook, que ha implicado también todo un trabajo de las integrantes en torno a la imagen que se pone del espacio del núcleo, qué noticias se comparten, cómo se comparten, de qué otras comisiones se comparte la información, porque por ejemplo activismo toma cuestiones que producción teórica o tutoría entre pares o encuentros empleados podría entregarles y ellas son encargadas de publicar esa información en las redes correspondientes, que también ha sido un trabajo bien interesante que ha surgido como en este último tiempo. Sí, puedo decir que esta manera de organizarnos tuvo que ver con nosotras principalmente, como nosotras nos sentíamos más acompañadas o dando respuesta a algunas preguntas, algunas solicitudes que nos llegaban como organización. Entonces surge a partir de poder nosotras sentirnos más tranquilas con el modo de trabajar, ¿cierto? Como dice la Alex, si uno mira un correo y alguien ya lo hizo, entonces no repetir el trabajo, ¿cierto? Como algo muy propio de la terapia ocupacional, no sé, como la organización, surge desde ahí y también de las necesidades que fuimos percibiendo de quienes tomaban contacto con nosotras. O sea, cuando surge la comisión de tutoría entre pares también es desde otras colegas que se están preguntando su práctica, que están pensando sobre el hacer mismo de la terapia ocupacional, si puede o no puede ser desde una perspectiva feminista, o cómo se hace, o cómo creemos nosotras que se hace, y validar mucho también los saberes de cada colega con la que nos hemos puesto en contacto, si bien está esta validación y toda la experiencia que tiene nuestra organización en sí misma, también todas las personas que nos han solicitado alguna forma de acompañar, de dialogar, de hablar de la terapia ocupacional feminista, también se consideró, ya es parte de nuestras como tareas también, digamos, de alguna manera. Y lo que yo les decía, pues que al principio de los 2 primeros años, si bien era efectivamente este núcleo que estaba como más protegido, no sé, centrado en nosotras, porque necesitábamos ese tiempo también para después abrirnos al resto. Hoy en esta comisión de activismo que, por ejemplo, una de sus tareas es manejar el Instagram del núcleo, tenemos la posibilidad de escucharnos, de dialogar con quienes tal vez no son parte del núcleo, pero sí están haciendo feminismo en otras organizaciones, ¿cierto?
en otros espacios, en otras regiones, En otros países. en otros países, que nos pasó harto cuando dijimos ya hagamos un fanpage, tengamos esos espacios también de visibilización, y nos fuimos encontrando con personas de todas partes que están, personas mujeres, por lo que entendemos, que se están preguntando eso. Y hoy eso tiene un lugar, tiene un momento, tiene a una de nosotras como responsable, como encargada de darle otro lugar a eso, o de dar una respuesta, ¿cierto? Y en ese contexto, 5 años son un tiempo en el que nos hemos desarrollado de muchas maneras, ya quiero decir, como si uno va ya más a lo técnico, como hemos hecho varias actividades, pero cuando pensamos esta presentación en particular con la Alex, y un poco como súper respaldadas por el núcleo también, nos pareció importante compartir a las personas que nos están escuchando cómo hemos vivido este tiempo de pandemia, cuarentenas, y ha sido bien interesante porque cuando empezó este año, nosotras, claro, teníamos una manera de funcionar que era como todos en general, de manera presencial, ¿cierto? Encontrábamos nuestro lugar, íbamos, nos juntábamos, marchábamos, caminábamos, salíamos, todo. Y bueno, vino este momento, este año pandémico, y nuestra organización también se tuvo que rearticular, repensar en un punto, y lo que hemos hecho principalmente es mantenernos unidas y conectadas a través de estas plataformas, así como lo estamos haciendo ahora, a través del Zoom, a través del grupo de WhatsApp, ¿cierto? Hemos podido mantener reuniones mensuales también entre nosotras, proteger ese espacio nuestro, pero también vimos que había una necesidad, ya puede ser una necesidad del mismo núcleo también. Yo ahí creo que todas tenemos como formas de construir también distintas, pero lo primero que hicimos fue estos relatos de cuarentena, que estaba guiado por esta comisión de producción teórica, y entre las mujeres que conformamos esa comisión, nos dimos cuenta que otras mujeres, no necesariamente terapeutas ocupacionales, pero mujeres de nuestro círculo, de nuestro entorno, estaban viviendo de una manera distinta este proceso de pandemia y cuarentena. Y les preguntamos a ellas si podían escribir a partir eran 3 preguntas generadoras, cómo estaban, cómo lo estaban haciendo, ¿cierto? ¿Y cómo lo resuelven? Y cómo lo resolvían, ¿cierto? Validando mucho como la experiencia también de cada persona que nos compartió su historia muy generosamente, de cada mujer, digamos, y eso lo transformamos en estos relatos que fueron publicaciones que ustedes pueden encontrar en el Instagram, y que fueron una forma de acompañar, no necesariamente a las terapeutas ocupacionales, sino que a las mujeres que son importantes para nosotras, ¿ya? Y esa fue una actividad muy potente durante los primeros meses de la pandemia. Yo diría que marzo, abril, trabajamos intensamente en esas publicaciones, resguardando por supuesto la identidad de cada una de esas personas y haciendo un análisis desde el feminismo y la terapia ocupacional, ¿ya? ¿Qué pasa en un periodo de confinamiento, ¿cierto? Con una mujer que, por ejemplo, es cuidadora, ¿ya? Y eso lo tomamos, lo socializamos y lo seguimos pensando. Viene una segunda tanda, y vamos a seguir visibilizando eso, ya que es muy distinto a cómo lo viven, por ejemplo, los hombres, ya sin el afán de juzgar ni nada por el estilo, pero si uno mira de manera más o menos general, se da cuenta que no es la misma experiencia, ¿ya? Y eso está un poco reflejado en esas publicaciones. Y de ahí decantamos también, o casi paralelamente, en los espacios de círculos de acogida. Y ahí esos fueron espacios más profundos, espacios más privados,
espacios de acompañamiento más dirigidos de mujeres del núcleo a otras mujeres, ¿ya? Y ahí hicimos toda una orgánica, ahí ocurrieron 9 encuentros aproximadamente, cada uno con una temática distinta. Se También preguntó primero. claro, por esta plataforma, y eso mismo iba a decir, surge de una encuesta, un diagnóstico, digamos, que hicimos a través de las redes sociales con un cuestionario de Google, ¿cierto? Y qué necesitaban que acompañáramos o de qué necesitaban hablar las mujeres también, ¿ya? Y de ahí surgen estos 9 círculos que esperamos poder volver a realizar, ¿ya? Hay un video que hicimos en el contexto del estallido social también, que está en nuestras redes, que fue una manera también política y muy significativa de dar nuestra perspectiva de las cosas también. En este tiempo de pandemia y cuarentena hemos sido parte de apoyos más directamente económicos, con principalmente la Secretaría de Mujeres Migrantes. Participamos también entre el año pasado y en apoyo a pares de la Universidad Austral. Hicimos algunas propuestas de cuidado a equipos, algunos equipos que nos preguntaban como núcleo cómo abordar, por ejemplo, algunas situaciones. Tuvimos nuestra jornada de planificación igual por Zoom, pero la hicimos. Participamos algunas del núcleo en las reuniones y la orgánica de la coordinadora feminista del 8M, en particular en la Comisión de Salud. Tuvimos un espacio de encuentro con otra organización, que era una organización que se llama Espacios, Reconstruyendo Espacios, que es más LGBTI+, ¿ya? Y ahí hicimos compartir algunos conocimientos, o intercambiar conocimientos más bien, de primera acogida a mujeres que han vivido violencia. Participamos también en la campaña de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí siempre tenemos como un nexo más o menos importante. ¿Sí? Con el colectivo Sin Fronteras también adherimos a algunas cartas de apoyo a las personas migrantes. Tuvimos algunas invitaciones, algunas las aceptamos, otras no. Y otra participación importante que tuvimos fue con el manual. El manual de manejo ambulatorio por COVID-19, que claro, que nos convocaron ahí específicamente kinesiólogos, pero es este manual que se elaboró con el grupo de colegios de salud, ¿ya? Y ahí tuvimos una participación con un foco en salud mental, ¿ya? Y mujeres. Y esta es una participación más breve en un videoclip, otra estudiante que tenía una solicitud de visibilización también desde nuestra perspectiva, y ahí unos miembros del equipo aparecen en un videoclip, así que eso estuvo divertido. Y bueno, quisimos en esta presentación hacer un énfasis también en los círculos de los que les hablamos, porque ha sido como una de las actividades principales del núcleo en este año, y nos parecía importante compartir esa experiencia, y ahí tú cuenta un poquito más, Alex, de lo que se... Es que, claro, igual como decía la Pau, yo creo que este tiempo fue un espacio de adecuarse también a lo que estaba pasando. De eso sale este espacio de relato y después sale todo el círculo de acogida, porque es como decir, ya, están pasando algunas cosas, ¿qué podríamos hacer con esto? Y de eso surge esto de que ya podríamos preguntar de qué le gustaría de repente conversar, qué es lo que está pasando, y se hace este diagnóstico, salen estos temas. Y la idea principal era un poco que hubiese
un espacio colectivo para poder discutirlo, para poder hablarlo, para poder acompañarlo, dependiendo del tema que fuera. Igual lo pueden revisar si en algún momento les interesa las redes sociales. Estuvieron todos los temas, están todos los temas aún de los que se discutieron. Y un poco, básicamente es una reunión de cuántas mujeres se hayan inscrito en este espacio. Van a haber facilitadoras, obviamente hubo facilitadoras que explican de qué va a tratar, que es un espacio muy privado, que dura más o menos 1 hora y media, si es que no me equivoco, un poco más. Y que básicamente es de acompañarse sobre esto. Aquí no es como un espacio donde hayan expertas que te van a decir, ya sabes que en realidad si es que estás como, no sé, si había un tema, por ejemplo, de sabiduría ancestral, nadie va a venir a decirte de qué se trata eso, sino de que la idea es poder acompañarse en esos saberes. Me imagino que las personas que se inscriben deben tener algún interés o hay algo ahí que moviliza en particular es esa conversación. Entonces la idea era poder recoger o dar el espacio también para poder conversar y darle quizás un poco de organización. Me encanta organizar cosas. Y claro, igual el espacio separatista, principalmente pensado para mujeres, cis o trans, da igual, la idea es que sea mujer. Igual aprovecho a tiro de dejar la invitación si es que les parece interesante, si es que creen que es un espacio donde pudiesen participar. En septiembre a finales vamos a abrir nuevamente este espacio, entonces para que estén atentas a nuestras redes sociales y se puedan inscribir, porque a fin de cuentas es un espacio para todas. Y la idea es que, no sé si es que entre más, pero las que le haga sentido puedan usar estos espacios también. Y estar también y poder compartir la sabiduría de cada una. Que creo que es muy importante, sobre todo en esto por algo es como de acogida, porque a fin de cuentas es como acoger lo que es cada una, que es lo que puede, no sé si entregar, pero compartir a la otra, porque no es como que nos vayan a compartir a nosotros, sino que en realidad es una cuestión colectiva, como que nos compartimos entre todas. Y entre todas podemos sacar ahí algo importante también, ya sea sanador, ya sea que habrá preguntas, ya sea que de respuestas. La idea es que se puedan dar en estos espacios en particular. Así que atenta a las redes sociales si les interesa que puedan participar. De verdad que nos gusta mucho, 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 mucho la participación. Sí, y tal vez, como, claro, llevándolo un poco al espacio mismo, como dice la Alex, como solo reforzar eso, que es un espacio como abierto, o sea, como que si uno piensa como en los criterios de inclusión-exclusión, no sé por qué me acuerdo de eso, lo que necesitan es identificarse con ser mujer, ya, me identifico, me siento mujer, eh, y sentirse con la libertad de ser parte de un grupo que va a ser facilitado, ¿cierto? Que va a ser acompañado y que va a estar como un espacio de pronto de contención, de validación, como decimos, y que ahí las colegas que lo estuvieron facilitando más directamente prepararon desde ahí. Ya no es un espacio que, como dice la Alex, va a estar situado desde el poder o desde el saber poder, sino que es desde el compartir, ¿cierto? Desde esta perspectiva más, uno podría decir, horizontal o del acompañamiento legítimo entre nosotras, que probablemente ya lo hacemos mucho, ya que todas ya lo hacemos de alguna manera, solo acá está más focalizado y más acompañado, digamos. Hay quienes del grupo están, que estudian el tema, que generan el espacio, que construyen, digamos, la grupalidad, ¿ya? Sí, bueno, y si también les interesa y tiene una amiga que no es terapeuta ocupacional, el espacio también está súper abierto a eso. No es criterio ser terapeuta ocupacional para participar. Es solamente con que se sienta, o sea, esté
mujer es Mm. suficiente como para participar de este espacio. Tienen amiga, hermana, hija, madre, abuela que quiera participar, eh, invitadísima a este espacio, la dejamos súper invitada. Bueno, aquí algunas fotos. Ese es un lienzo muy antiguo que tenemos. Ahora hay otro, puede haber otro. Y nada, contarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a través de correo electrónico. El Facebook ha sido como uno de los primeros espacios que habilitamos para visibilizarnos, ¿cierto? Pueden hacer ahí sus comentarios, compartirnos algún material que aparezca por Facebook. Lo mismo Instagram ha tomado más fuerza como esa red social porque es la que más utiliza la gente actualmente, pero ahí también vamos compartiendo lo que estamos haciendo nosotras, apoyando también a otras organizaciones. Y el correo sí es bien importante para nosotras. Por ejemplo, ahí es donde les vamos a pedir que escriban si alguien quiere acceder a alguna de las investigaciones o escritos, o si alguien quiere solicitar algún acompañamiento de pares, ¿cierto? Si alguien tiene alguna pregunta como más técnica, probablemente si lo ponen en el Instagram les vamos a decir que escriban en el núcleo. No es que queramos que escriban en el Gmail, quiero decir. No es que queramos ser burocráticas, no es el fin, pero son maneras en las que hemos logrado como organizarnos y tienen su lógica. Y es muy desde el poder compartir. Y yo creo que ya hablamos súper harto, Alex. Voy a dejar de compartir la pantalla. Chicas, sí, se pasaron del tiempo. Perdón, me perdí. Siempre. Pero no las quise interrumpir porque entiendo que también es un espacio para ustedes para poder contar la conformación del núcleo, ¿cierto? Y harta historia, que también me imagino que es significativa y refleja un poco la sucesión de transformaciones que ustedes han tenido como grupo, ¿cierto? En el caso de terapia ocupacional, yo creo que, o sea, por lo menos en nuestra universidad, yo sé que hay estudiantes aquí que están conectados y que les interesa, a lo mejor de distintos puntos de vista, le interesa conocer en qué están los terapeutas ocupacionales, en qué está, o qué a lo mejor se le pueden ocurrir ideas, quizás armar su propio núcleo, su propio grupo, ¿cierto? No es necesario estar todos aglutinados en el mismo grupo o agrupación, sino que también eso se puede diversificar según los distintos, aparte que ahora con el tema de pandemia los encuentros son un poco más complejos, pero me imagino que es posible que más de algunos de nuestros estudiantes por lo menos se contacte con ustedes por las redes sociales o por el correo electrónico, así que también les agradezco porque yo he tenido la oportunidad de ver en algunas clases que aparece este tema. Y quizás esta oportunidad de hoy es justamente para que ustedes puedan ser más reconocidas en el fondo en el mundo académico. Además, como ustedes comentaban, independientemente de la naturaleza del núcleo, ustedes siempre han estado como vinculadas al tema académico, ¿cierto? La academia. Entonces, eso también yo creo que es importante. Quizá en algún momento nuestros estudiantes quisieran aportar con algún seminario de investigación también, ¿cierto? Así es que agradecerles, chicas. María Fernanda está pendiente del chat y me imagino que también quizás quiere hacer algunas preguntas antes de finalizar. Sí, bueno, agradecerles a la Pauli y a Alexandra por su participación. Bueno, algunas participantes del chat nos dicen si nos pueden compartir las investigaciones del núcleo. Además, Belén nos pregunta cuál es la diferencia entre una práctica feminista y una que no es feminista. Y yo también les quiero preguntar cómo nosotras podemos visibilizar la perspectiva feminista para poder replantear nuestras prácticas, para reconocer esa capacidad transformadora que hablaban ustedes,
qué es lo que nos tenemos que mirar también nuestra vida cotidiana, muchas veces tendemos a naturalizarla. No sé si nos pueden ayudar a resolver estas dudas. Sí. Una cuestión como un poco práctica. En esto de sí, mandar las investigaciones, de repente puede ser que la idea quizás pueda ser más específica, como poder decir, ¿sabes qué? En realidad me gustaría saber si es que hay alguna investigación respecto a este tema en particular, más que decir, me gustaría que me mandaran todas las investigaciones, porque podríamos mandarle una cantidad gigante de bibliografía, y la idea es un poco reducir también, como darle un norte, quizás poder decir, mira, ¿sabes qué? Este tema me interesa, habrá alguno de ustedes que habrá investigado el tema, y ahí nosotros quizás pimponear un poco ahí el envío de información como primera parte. No me acuerdo las otras preguntas. ¿Me Ya. quieren? Sí, claro, iba a decir como que las chicas dejaron ahí sus correos, entonces los podemos guardar después y ahí si la María Fernanda me ayuda, los guardamos y tal vez les podemos escribir, Ya. como eso que tú dices, Alex, como cuál les interesa más. Ah, claro, y la otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre una práctica feminista y una que no es feminista? Miren, yo creo que una práctica que no es feminista va a ser una práctica que no esté basada en los derechos humanos, digamos, o que tienda a la vulneración. Digamos. Yo creo que eso es algo que es un gran foco de alerta cuando pensamos una terapia ocupacional crítica, política, feminista, ¿ya? En sí misma. Por ejemplo, si yo inicio un proceso terapéutico con alguien y no hay un acuerdo, por ejemplo, respecto a ese mismo proceso, ya lo voy a decir así. Si yo mi práctica la impongo, si mi práctica no la acuerdo con la persona a la que estoy acompañando, me parece que no sería una práctica no feminista, incluso vulneradora, digamos, ¿ya? Yo creo que eso es una manera de partir pensando cuando mi práctica es efectivamente reflexiva o desde el acompañamiento, ¿cierto? Y cuando no lo es. ¿Ya? Si yo me veo imponiendo, por ejemplo, una actividad, si yo me veo imponiendo mi opinión, si yo no escucho a la persona con la que estoy trabajando, probablemente mi práctica no es feminista, ¿ya? Y una práctica para ser feminista cuando yo me declaro feminista también, ¿ya? Yo creo que eso tiene que sentirse, yo tengo que vivirlo de alguna manera, yo tengo que haber hecho un proceso reflexivo conmigo misma primero, para después verlo reflejado, por ejemplo, en mi hacer, ¿ya? Entonces, creo que es algo que hay que, va a sonar un poco como profundo, no quiero que suene tan así, de verdad que creo que es algo súper académico y que también se puede como desarrollar, digamos, y que es esa reflexión de mi práctica, ¿ya? Pero respecto al feminismo sí creo que es algo que tienes que sentir, que tienes que reconocer en ti primero para después llevarlo a la práctica. Tampoco es algo que uno pueda como forzar porque no sé, hace mucho tiempo me acuerdo una abogada del MENT nos decía, bueno, ¿qué es una práctica feminista? Y una práctica feminista es súper inconsciente también. Es, por ejemplo, la mujer que en la casa, voy a dar el ejemplo de la mujer, pero me acuerdo que la abogada del MENT fue súper clara y a mí me sirvió mucho para reconocerme también y reconocer en mi práctica. Y ella decía, bueno, esta mujer que vive tal vez en una dependencia económica con su pareja en la casa, que no tiene sus propios ingresos, digamos, pero que todos los meses guarda una colita de la plata que le pasan para, por ejemplo, administrar los gastos de la casa y que esa plata después va y la invierte como en sí misma, eso es feminismo también, ¿ya? No es feminismo solamente cuando yo hago una gran transformación en el mundo, logro que otra compañera se declare feminista
o logro que, no sé, que seamos más mujeres trabajando en un lugar que hombres, ¿no? Es desde una experiencia también súper cotidiana, personal, ¿ya? Entonces, cuando yo hago que mi práctica sea feminista es porque yo en mi vida también lo hago y lo siento, ¿ya? Entonces yo les diría que hay que partir por ahí primero. Y tampoco creo que es algo que tengamos que imponernos, insisto, es algo que tenemos que sentir, que vivir realmente y después decanta de una manera muy importante y bonita en la vida. Yo creo que cuando una se declara feminista, después nunca más deja de mirar desde ahí, ¿ya? Es como que te pones, y este ejemplo también siempre lo damos con el núcleo, uno se pone unos lentes y no te los puedes sacar nunca más, o sea, ya no puedes volver a mirar las cosas de la misma manera. Y no es un ejercicio fácil de hacer, ¿ya? No puede ser como incluso doloroso, ¿ya? Porque es como que, como el emoticón del WhatsApp, así te explota la cabeza, porque tú dices, chuta, yo hacía esto de una manera, y de esa manera, chuta, no está muy pro por los derechos de las mujeres, no está muy pro mis derechos, por ejemplo. Entonces yo diría que eso se siente y que cada una se va a dar cuenta cuando en verdad lo viva, ¿ya? Y como para agregar, súper breve, como que en estas cuestiones de las prácticas no es como que haya una checklist, como dice siempre la Gloria, no es como que, ya si me cuestiono esto, estoy un paso más cerca, y si puedo decir, ¿no?, que esto es patriarcado, entonces ahora tengo una práctica feminista de terapia ocupacional. En realidad es una cuestión, como dice la Pau, yo siento que es muy reflexiva, tanto propia como colectivamente, o sea, poder encontrarte en un otro es súper importante, como poder decir, sí, hay algo que quizás está pasando, que puede que me esté molestando, que estoy visualizando, que quizás me resuena con algo que he escuchado que puede ser relacionado con el feminismo. Yo creo que como un poco por ahí va la reflexión y la práctica también, a fin de cuentas. Y yo creo que lo básico, básico, básico siempre va a ser una cuestión de derechos y de ciudadanía también, por supuesto. Muchas gracias. Evi también nos pregunta, bueno, dicen que son CK, y si han pensado en tener dentro del núcleo a terapeutas ocupacionales de otras regiones. Y la segunda pregunta bueno, más que una pregunta es compartir, yo creo que igual es dejar de replicar patrones y estereotipos de nuestras intervenciones, como que eso es lo que nos comparte Evi. Y Karina nos pregunta les pregunta si son un grupo separatista. Se van 2 preguntas y una opinión. Buenas preguntas. Sí, pues hemos pensado en tener terapeutas de regiones, de hecho lo hemos intentado, ¿te acordás, Alex, cuando estaba en La Paloma? Sí, Estaba sí. en el norte. Sí, pero, no sé. Dale, no. Lo que pasa es que igual es complejo, por una cuestión bien como casi operativa, porque en ese tiempo nos juntábamos presencialmente y pensar en tener cuestiones más bien virtuales era difícil porque no era algo que habíamos practicado anteriormente. Con esto de la pandemia, ahora por ejemplo pensar en este tipo de reuniones yo siento que es mucho más fácil. Pero en ese tiempo ha sido muy complejo, pero tenemos integrantes que no están en Chile, que están fuera y que aún así participan de este espacio. Y se observa que hay dificultades, obviamente, porque son otros espacios, son otros lugares, son otros ritmos, son otras personas. El hacer es distinto, todo cambia porque el espacio a fin de cuentas cambia. Entonces, a fin de cuentas como que llegamos un poco con la conclusión de que quizás en otros espacios es importante que existan otros espacios, otras organizaciones, otros lugares donde encontrarse. Porque, insisto, el núcleo no es el único lugar donde uno pueda hablar, hacer feminismo y también ser terapeuta ocupacional. Existen montones que uno puede hacer con otras, con otros. Pueden surgir como de una idea, de una conversación. No hay necesidad de que sea del núcleo. Lo que hemos hecho algunas veces es como acompañar algunos procesos de terapeutas que están en regiones. Me acuerdo que hace algunos años un ateo de Los Lagos parece que era, o Concepción, por ahí. No se parece que era.
Conce, ¿cierto? Sí. Nos escribió porque también iba a ser como un taller con perspectiva de género y nos pidió como que nos reuniéramos. Me acuerdo que hicimos algunas videollamadas como para orientar esa actividad. Y estoy súper de acuerdo que una práctica feminista también es esa que rompe con los estereotipos, que quiebra los patrones de lo que establece tal vez una terapia ocupacional más clásica, sin juzgarla ni nada por el estilo, pero claro, si yo me pregunto, cuando acompaño, por ejemplo, a alguien en la estructuración de su rutina o en la organización de las actividades más cotidianas, ¿qué actividades le estoy proponiendo, por ejemplo, a un hombre o a una mujer? ¿Ya? Si en esas propuestas que yo hago, tal vez desde lo terapéutico, replico, por ejemplo, los roles de género socialmente establecidos, o hago a las personas partícipes de esa selección, organización de las actividades, ¿ya? Súper concreto, o sea, si le sigo proponiendo a las mujeres el macrameo, el tejido, y a los hombres, no sé, pues la carpintería, me cuestionaría, claro, insisto, sin desmerecer o juzgar a quienes deciden hacer esas prácticas, pero probablemente no es algo que nosotras llamaríamos muy reflexivo o feminista, sino que tal vez sería una terapia ocupacional más acrítica. Entonces sí, totalmente, si yo estoy pensando todo el tiempo esta actividad que voy a proponer, que es terapéutica, ¿desde dónde la estoy proponiendo? Desde estos estereotipos, desde la reflexividad, desde la participación de las mismas personas, ya todo eso sí pues es una práctica feminista también, ¿o no? Y si somos un grupo separatista, sí. Sí, lo somos. Sí, lo somos. Si eres o estás mujer, pues, y eres terapeuta ocupacional, sí, puede existir la posibilidad que algún momento pueda que participe en este espacio. Los primeros años nos llegaban algunos mensajes al Facebook de personas que parecían socializadas hombres, y claro, teníamos que decir no, porque igual espacios para los hombres hay, po. No podríamos hacerlo así también. Tienen harto espacio, ¿no? Este espacio es solo de mujeres que cis, trans. Chicas, por lo que entiendo, ustedes nos dicen que para poder visibilizar nuestras prácticas, primero tenemos que revisar nuestras historias, nuestros mandatos, para poder después reflexionar sobre las intervenciones, ¿verdad? Sí. Sí, yo me acuerdo que lo hablaba harto con el grupo en salud mental, y es todo eso que uno denomina la persona del terapeuta ocupacional, que de pronto, como en las terapias ocupacionales más clásicas, nos decían que no estaba o que no tenía que estar tan presente de pronto esa persona, la persona que somos antes de ser terapeutas ocupacionales, y claro, para nosotras esa persona siempre está presente, o sea, yo no puedo negar que soy una mujer socializada como tal, con ciertos valores, en esta cultura, en esta ciudad, y que eso sí se va a ver mermado en mi práctica, en mis propuestas, en mi hacer. Entonces, también cada una del núcleo, cuando se ha declarado feminista, lo ha hecho desde lo que nos pasa a cada una, desde nuestra historia vital también, ¿ya? Entonces, yo ahí soy bien de la mano de decir que sí, pues que la persona que somos está todo el tiempo en juego en nuestra práctica como terapeutas, y si esa persona que soy me declaro feminista, va a estar en mi práctica como terapeuta, ¿ya? También es un ejercicio, como yo decía hace un rato, puede ser doloroso, ¿ya? Puede ser difícil hacer, pero es mejor hacerlo, digo, como pensarlo y acompañarse en eso, pues yo creo que todos nos hemos acompañado de alguna manera en nuestra práctica, en nuestra experiencia, con las profes que hemos tenido probablemente. Cada una se ha podido encontrar con otra y pensar. Hay otra pregunta, gracias Paula y Alex, sobre sus principios. ¿Qué significa problematizar la disciplina? Es súper concreto porque a veces nosotros hablamos de problematizar
pero es como, ¿qué es? Mm, O sea, yo creo que a fin de cuentas es una cuestión bien cotidiana también, porque todas tenemos nuestros espacios de práctica de la disciplina de terapia ocupacional en algún lugar, ya sea en un espacio formal de trabajo o espacios informales que, no sé, en alguna organización o alguna idea que también pueda tener. Eh, y yo creo que cuando alguien habla de, o cuando hablamos de problematizar, tiene que ver con el preguntarse, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy pensando? Eh, y eso no, yo insisto con esto como de lo colectivo, yo siento que nunca somos como una cuestión, un ente separado del resto, como que si pudiéramos todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros hacemos sea individual, sino que más bien es una cuestión colectiva. Lo que yo pienso es una cuestión que ha sido histórica, cultural y socialmente construida, y eso es como muy, 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 muy importante de visualizar. Entonces, cuando yo problematizo es cuando yo visualizo algo, o incluso cuando comento algo y yo no lo visualizo, pero puede haber otra persona que está ahí al lado y me diga, oye, ¿sabes qué? Ahí hay algo que me llama la atención. Y eso me ayuda a poner atención quizás a ese aspecto en particular. Puede ser, no sé, hasta la forma en que saludo cuando llego al lugar donde que me es significativo o donde trabajo, por ejemplo. No sé. Y alguien puede llegar y decir, oye, es súper extraño cómo haces eso. Y eso ayuda como a poder decir, hoy sí, en realidad es algo que yo podría cuestionar. No sé si cambiar, porque no siempre el problematizar implica un cambio, sino de que hay veces que simplemente significa el observar, poder mirar, poder decir, oh, mira, esto es lo que está pasando, porque cuando uno mira las cosas empiezan a existir. Cuando existen, algo puede pasar con eso, ya sea que se quede tal cual como está, o que se transforme de alguna forma. O se perpetúe también en el tiempo, que pasa, por ejemplo, con cuestiones más bien patriarcales, por ponerle un ejemplo. Sí, yo sumar un poco a lo que dice la Alex, solo es problematizar la disciplina, quiere decir, yo creo que esta frase la hemos escuchado muchas, como no hacer por hacer, ¿sí? No imponer, no automatizar nuestra experiencia de acompañamiento con las personas, porque incluso, esto es súper práctico, el encuentro terapéutico con cada persona es distinto, entonces yo no puedo seleccionar la misma actividad para todas las personas con las que trabajo, por ejemplo, ¿ya? Aunque existan otras experiencias de terapia ocupacional, por eso las terapias ocupacionales me digan, no, es que la ergoterapia, por ejemplo, como prácticas como bien actividades que parecen muy presentes en nuestra disciplina, sirvan en todos los contextos, se hagan siempre de la misma manera, ¿se entiende? Tiene que ver con esa capacidad de no hacer por hacer, de pensar lo que estamos haciendo, como dice la Alex, y de preguntarnos, tal vez va a haber un contexto en el que no voy a poder transformar eso, ¿ya? Y también reconocer esa experiencia que puede ser súper frustrante, ¿cierto? Como ya tengo los lentes del feminismo puestos y quiero transformar el mundo, y eso no va a pasar tampoco así. Entonces, acompañarme de otras, supervisarme, preguntarme por qué o para qué hago esta actividad en este espacio con estas personas, eso es problematizar la disciplina, ¿ya? El pensarnos en el hacer, ¿ya? Que puede ser desde el feminismo incluso. Gracias. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta por medio del micrófono, como dar ese espacio también. O alguna otra pregunta en el chat, algún comentario. Yo quisiera como aprovechar de pedirles que si por favor nos pueden contestar la encuesta, aquellos que no lo han hecho, ya que es de bastante utilidad para nosotras. Y bueno, en honor al tiempo, yo creo que igual deberíamos ir cerrando, a no ser que alguien se esté arrepintiendo y quiera hacer una pregunta de último minuto.
Pero bueno, yo creo que ustedes nos dejan una tarea de reflexión, por lo que yo siento en este momento, digo ya, nosotros también vamos a tener que reflexionar, quizá en nuestros espacios de la carrera, en este caso, en terapia ocupacional, o como profesionales. Yo creo que esa invitación de la problematización y profundización de lo que estamos haciendo, yo creo que es súper importante, y sobre todo en estos tiempos, donde nuestra profesión también ha tenido hartos cambios, ha tenido una evolución más rápida, por así decirlo. No hemos visto una obligación de modificar nuestra forma de ver al otro, de llegar al otro. Entonces, desde ese punto de vista, yo me quedo con la idea de hacer una reflexión sobre nuestras prácticas, y también como comunidad académica, cómo nosotros transmitimos la práctica, ¿cierto? Cómo nosotros transmitimos a nuestros estudiantes el hacer o el quehacer del terapeuta ocupacional desde sus distintas formas, porque desde el feminismo no es la única forma, ¿cierto? Entonces, pero es importante que como profesionales conozcamos las distintas formas. Conociendo las distintas formas, bueno, ahí vamos justamente reflexionando y viendo desde qué enfoque, desde cómo me voy a posicionar como terapeuta ocupacional. Así que desde esta oportunidad de poder ver la terapia ocupacional desde otra perspectiva, yo les quiero dar las gracias. Espero que podamos hacer otra actividad a futuro, quizás cuando ya sea el espacio para poder vernos. Las dejo cordialmente invitadas desde ya a alguna otra actividad con nuestras estudiantes y nuestros titulados. Y nada, agradecerle a usted y a todos a quienes han estado presentes, porque partimos a las 6:30, chiquillas, son las 8. Así es que me imagino que el interés también para quienes están presentes era bastante alto, ¿ya? Porque generalmente en estas actividades siempre duran menos, como 1 hora, ¿cierto? Las personas ya empiezan a, no sé, pues los llaman a tomar once, Discúlpanos, Claudia. pero eso, que tengamos en este momento una cantidad importante de personas, significa que está el interés también de escucharla. Entonces, quería rescatar también eso. ¿Ya? Así que eso, chicas, el próximo martes tenemos nuestro último webinar de este ciclo, que se relaciona al rol del terapeuta ocupacional en gendarmería, ya que también ahí la idea es un poco actualizarnos sobre cómo estamos trabajando en este ámbito, ya que yo creo que pasa mucho que nos enteramos un poco, pero como que siempre están siempre detrás de las paredes, no nos enteramos tanto de cuáles han sido las últimas prácticas de los colegas en este ámbito. Así que también las dejo invitadas a ustedes, Alexandra y Paula, y eso, agradecerles también a todos los que han participado hoy día, ¿ya? Y a Paula, también Paula Lara, de Seguimiento Titulados, que también nos ha estado acompañando en todas estas actividades y apoyando la carrera. Disculpa, Ya. Paula, nos pasamos. Gracias, gracias a todas, qué Un bacán. abrazo, que Gracias. estés muy bien, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias.